Hola, ¿cómo están, estimados alumnos y alumnas? Bienvenidos a un nuevo año escolar 2021. Les habla su profesora Gaby. Yo los acompañaré durante este año en el aprendizaje del curso de Historia. Este año continuaremos desde nuestros hogares con las clases virtuales. Y estamos listos para seguir aprendiendo y seguir trabajando con mucha perseverancia, con mucho entusiasmo, pero sobre todo, mis estimados y estimadas, con mucha esperanza de volver a encontrarnos. Les doy la bienvenida, un feliz regreso a clases. Empezamos entonces con el primer tema de esta semana. En esta semana vamos a hablar o hacer una introducción al estudio de la historia. En esta primera parte hablaremos sobre el concepto, sobre los elementos, características y la importancia de la historia. Pero, ¿qué entendemos por la palabra historia? La palabra historia pues procede de cierta raíz griega, etimológicamente hablando. Historia, que significa curiosear o investigar. Entonces, etimológicamente hablando, la historia significa curiosear. De eso no hay que olvidar. Pues desde siempre el hombre, ¿no? Ha sido curioso. Siempre el hombre se ha interesado por sus orígenes, por su pasado. Pero, ¿cómo entendemos la historia? A la historia podríamos entenderla de dos maneras. Como el proceso en el cual todos formamos parte. Y sabemos que todos los seres humanos, todos hacemos historia. Por eso cuando hablamos de quién es el autor de la historia o el protagonista de la historia, es el hombre. Todos tenemos una historia, la historia de nuestra vida. La historia, por ejemplo, de nuestros abuelos es nuestra propia historia son las que hacen e hicieron la historia de nuestro país. Entonces, la historia lo hacemos todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ¿no? Todos, por lo tanto, estamos involucrados en su construcción. Por eso es que decimos que hay que entenderla también como la reconstrucción de dicho proceso. Entonces, la historia reconstruye el cómo los seres humanos se relacionaron, por ejemplo, con su medio ambiente, en un tiempo, en un espacio determinado. Por ejemplo, el caso de nuestros antiguos peruanos. Ellos se enfrentaron y resolvieron sus necesidades. Y en ese camino, en ese proceso de buscar la subsistencia, ellos van creando cultura. Entonces, en la reconstrucción del proceso histórico participa el hombre. Ha participado el hombre. Y como ha participado y participa el hombre en esa reconstrucción del proceso histórico, es que aparece pues la llamada historia como ciencia. Por ello entonces, a la historia se le puede conceptualizar como la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos,
e investigando sus causas y consecuencias. Entonces vemos que la historia no debe entenderse como una simple narración de hechos, no debe entenderse como un simple cuento o una simple leyenda, pues es ciencia. ¿Por qué? Porque el historiador investiga, observa, relaciona, ¿verdad? Además, también el historiador debe exponer, pues, los hechos con claridad, proporcionar testimonios, ¿no?, para entenderlos. He ahí entonces la importancia de la historia como ciencia. Y no hay que olvidarse que el hombre quiere conocer su pasado. Y para hacerlo entonces con objetividad y orden, ¿no?, desarrolla pues una serie de métodos de investigación, claro, ¿no? Y así pues nace la llamada historia como ciencia. Ahora, la historia como ciencia se dice que aparece desde la aparición de la escritura, desde el momento de la escritura. Entonces, cuando hablamos de historia de la humanidad, hablamos desde la aparición del hombre hasta nuestros días. Pero cuando hablamos de la historia como ciencia ya, hablamos desde el momento en que aparece la escritura. Antes de la escritura se hablaba de la prehistoria. Entonces, no olvidarse, hablamos de historia como ciencia desde que el hombre inventó la escritura hasta los tiempos actuales. Ahora pasemos a los elementos científicos de la historia. Hemos dicho que el protagonista de la historia es el hombre, que el autor de la historia es el hombre. Entonces, como primer elemento científico de la historia, el sujeto, ¿no? El sujeto, que es el hombre considerado como el autor de la historia, como el protagonista de la historia. El otro elemento científico es el objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? El objeto de estudio de la historia son los hechos históricos realizados por el hombre, ¿no? Hechos históricos del pasado, acontecimientos que el hombre ha realizado a través del tiempo. Por eso es que el objeto fundamental de la historia, entonces, es el comportamiento del hombre en sociedad. Todos esos hechos y esos acontecimientos que ha realizado el hombre a lo largo de la historia. ¿Y cuál es el objetivo de la historia? Como tercer elemento, el objetivo. El objetivo de la historia, pues, es conocer el pasado. ¿Para qué? Para comprender el presente. Y una vez comprendiendo el presente, se pueda proyectar hacia el futuro. Hoy estamos en un presente. La sociedad de hoy en día, social, política, económicamente, es consecuencia de lo que pasó, ¿no? Consecuencia de lo que sucedió en el pasado. Bien, ahora pasemos a lo que son las características entonces de la historia. Como primera característica de la historia, debo decir que la historia se caracteriza por ser ciencia. Ya lo dijimos, ¿no? Ciencia, ¿por qué? Cuando hablamos de ciencia, hablamos de investigar hechos, acontecimientos que sean verídicos, ¿no? Por lo tanto, busca el descubrimiento de la verdad. Como toda ciencia, la historia busca el descubrimiento de la verdad. Y no solo es ciencia, también es social, como dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hechos que ha realizado el hombre y realiza el hombre, ¿no?, los realiza en el contexto de la sociedad. Porque el hombre es
ser social, es parte de la sociedad. Entonces, estudia los hechos que el hombre ha realizado en el contexto de la sociedad. Pero también es selectiva, ¿no? Otra característica de la historia es que es selectiva. ¿Selectiva por qué? ¿No? Hay que entender aquí que a lo largo de la historia el hombre ha realizado muchos acontecimientos, muchos hechos. Pero la historia toma los hechos, los acontecimientos más importantes, más resaltantes, ¿no? Además, también es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Los hechos que ha generalizado la historia no pueden volver a repetirse, ¿no? Es decir, en las mismas circunstancias o bajo las mismas modalidades. Entonces, analiza acontecimientos según el tiempo, ¿no? O el modo de producción. Entonces, ningún hecho, ningún acontecimiento puede volver a repetirse tal y como sucedió. Hablemos, por ejemplo, de la conquista del Perú, la conquista de los incas o de la independencia de nuestro país, hechos y acontecimientos que no volverán a repetirse. Después, también podemos decir que es prospectiva, es otra de las características. ¿Por qué es prospectiva? Se refiere a que los hechos que analiza, pues los proyecta hacia el futuro, los proyecta para el futuro. Y finalmente relaciona tiempo-espacio, que tiene que ver pues porque los hechos, los procesos, los acontecimientos se deben entender, se deben comprender de acuerdo al espacio, de acuerdo al lugar donde se han realizado y al tiempo en que estos sucedieron. Ahora, ¿será importante rescatar nuestra historia? ¿Por qué crees que es importante la historia? Tenemos que decir, pues, nos permite formar al hombre para que adquiera conciencia de responsabilidad. Nos ayuda con la identificación del lugar donde hemos nacido, aprender a valorar lo que nos dejaron nuestros antepasados, aprender también a cuidar todo lo que nuestros antepasados nos han dejado como una herencia histórica. Entonces, esto de alguna manera permite formar al hombre para que adquiera conciencia de responsabilidad y además también nos permite conocer la verdad de los hechos pasados. Y algo muy importante, entonces, nos permite tomar conciencia del presente, comprender, entender lo que estamos pasando, que es consecuencia de lo que sucedió en el pasado. Y aprovechar estas experiencias de los hechos o acontecimientos que suceden en la actualidad para podernos preparar para el futuro, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de este virus que actualmente estamos padeciendo a nivel mundial. Nos va a quedar para la historia esto que estamos viviendo desde el año pasado, pero que los investigadores todos están tratando de ver la cura de esta enfermedad para poder entonces prepararnos y enfrentar este virus. Y finalmente tenemos que saber quién es el padre de la historia. ¿Quién crees que es el padre de la historia? Pues Heródoto el Halicarnaso, ¿no? Él, en su obra Los 9 libros de la historia, en este texto, coloca al hombre como el principal responsable de sus acciones. Y es así que Cicerón, ¿no?, lo nombra como el padre de la historia. Muy bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí entonces hemos hecho la primera parte sobre la introducción al estudio de la historia. Recuerda que te espero en las clases en línea a través de la plataforma Zoom y vas a empezar también a recibir tus tareas. Cuídate mucho. Gracias.